Y como lo anunciábamos antes de la pausa, ya se encuentra aquí en los estudios de Radio Sarandí la diputada Inés Cortés, diputada del Frente Amplio MPP. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, horas intensas, ¿no? Días intensos con la discusión en diputados de la ley de presupuesto. Trabajo hasta altas horas, me imagino, ¿no? Sí, así es. Vamos por el día 24 de discusión presupuestal. Y sí, con jornadas largas de 14 horas más o menos el promedio. Es tu primera legislatura además, ¿no? Sí, como titular. Claro. La legislatura pasada estuve como suplente, que estuvo buena la experiencia porque agarré un poco de experiencia, valga la redundancia, en las discusiones y demás, pero no así con la titularidad. Es la primera legislatura y cambia radicalmente. Y vos sos protagonista, digamos, lo hablábamos un poco antes de salir al aire, de este recambio que ha tenido también diputados, sobre todo con mucha gente joven que ha ingresado. ¿Cómo lo estás viviendo esto? ¿Esto lo sentís también en el día a día con tus compañeros, no solo de partido, sino también de otros sectores? ¿Cómo lo evaluás? Sí, bueno, con mucha responsabilidad en principio, porque sí, obviamente hay un proceso de recambio que no es producto de la casualidad, sino que fue una decisión tomada y también de producto de una decisión colectiva, y eso hace que, bueno, que asumir la tarea implique tener mucha responsabilidad a la hora de estar en los distintos roles que nos toca cumplir en el Parlamento, bueno, también en la fuerza política, porque no el trabajo parlamentario no es solo dentro del Parlamento, sino también afuera. Y bueno, y obviamente con expectativa también de poder cumplir con lo que se espera de nosotros. Uh-huh. Y con respecto a esta discusión que se está dando en diputados de la ley de presupuesto, allí hemos conversado, ¿no?, tanto con legisladores del gobierno como de la oposición, sobre distintos puntos de vista. Todo hace indicar que se va a terminar aprobando. Lo que se está discutiendo son algunos puntos específicos, ¿no? Desde los impuestos, las prioridades. ¿Cómo estás viendo vos desde el oficialismo el defender este presupuesto que precisamente presentó el gobierno? Bien, bueno, en principio estamos recibiendo a todos los incisos, ya estamos casi terminando. La semana que viene recibimos al MEF, que viene, vino la primera vez que se empezó a discutir el presupuesto, a hacer una presentación general, pero ahora tiene que venir como inciso propiamente dicho, y ahí ya estaríamos culminando la discusión en la comisión integrada de presupuesto con Hacienda. Y bueno, en principio es escuchar al Poder Ejecutivo de los distintos incisos y demás, y ver también cómo se posiciona la oposición o las oposiciones, porque en realidad es bastante diverso el posicionamiento. Si bien hay como un ala bastante abroquelada, no son voces únicas, y un poco en principio viendo eso, cómo se da la discusión, dónde están estas cuestiones. Hasta ahora ha sido bastante predecible, tengo que decirlo. Ya sabes lo que van a decir cada cual en cada tema, y se repiten mucho los argumentos, pero hacen básicamente las mismas preguntas a los distintos ministros y ministras. Por lo tanto, bueno, no hay como mucha novedad, pero sí obviamente nos marca como la línea para la discusión en el plenario, que va a ser lo central, y también de donde se va a pasar raya si se aprueba o no se aprueba, si se aprueba con modificaciones, que obviamente es lo más probable. Y también como oficialismo estamos empezando con las discusiones internas de qué priorizar. Va a haber reasignaciones, evidentemente. Entonces estamos haciendo la lista de cuánto y para quién, y también de dónde sacar, ¿no? Porque el Parlamento puede reasignar, pero no aumentar el gasto. Entonces, obviamente, todo lo que reforcemos en algunas áreas va a terminar debilitando otras. Por lo tanto, estamos en esa discusión más interna, y también, obviamente, te lo marca un poco la oposición o las oposiciones en base a sus expectativas. Y en esas reasignaciones que hablabas, ¿no?, de esa discusión interna, ¿hay algunas áreas que vos encuentres como prioridades, por ejemplo? Sí, bueno, y es bastante de consenso, creo. Ciencia y tecnología, va a haber un refuerzo interesante. El Clemente Estable va a ser una prioridad. El Parque Científico y Tecnológico de Pando, que también hace un trabajo muy, muy fuerte en el desarrollo de la investigación en el departamento de Canelones. La Universidad de la República, ni que hablar. Estamos viendo qué áreas reforzar, probablemente sea becas, alguna dedicación total también para reforzar la investigación y el desarrollo en ese sentido. La UTEC también, priorizando el interior del país, y también en la línea de esto de fortalecer la ciencia y la tecnología.
Y después estamos discutiendo también el tema de los juzgados de género, en particular a la luz de los acontecimientos de estos últimos tiempos, y también las fiscalías, porque esa es la otra discusión. Si creas juzgados, tenés que a espejo crear fiscalías, entonces creo que va a haber alguna reasignación en ese sentido. Y bueno, y después algunas otras cuestiones que también están en la lupa, está el teatro independiente, hay algunas demandas. Y también está toda la discusión de subsidios y subvenciones, que es una parte del presupuesto, que son un montón de organizaciones que vienen justamente hoy los viernes, al Parlamento. Y bueno, que se renueva, que se refuerza, y también está toda esa discusión espejo y paralela a la de los incisos propiamente dicho. Allí tocaste varias áreas sensibles, por ejemplo la educación. Los sindicatos de la educación vienen ya desde hace algunas semanas señalando de que no son tenidos en cuenta en este presupuesto por lo que se les adjudica inicialmente. Mencionaba los de las becas, que es uno de los puntos que la Universidad de la República toma, ¿no?, como algo urgente, partiendo de la base que hay un montón de estudiantes que no pueden seguir estudiando porque precisamente no obtienen esas becas. ¿Vos decís que eso puede llegar a ser tenido en cuenta entonces en la discusión, en el momento de reasignar nuevos recursos? Sí, hubo como una apertura y también lo planteamos, están las versiones taquigráficas cuando vinieron, que obviamente es interés de la bancada frente amplista reforzar esos rubros, y también de la oposición. La diferencia que tenemos en estas situaciones con la oposición es que ellos ahora se posicionan desde un lugar en que quieren darle más presupuesto a todo el mundo, pero lo que no quieren es votar, por ejemplo, los impuestos para tener los recursos para asignar más gasto. Entonces es como bastante contradictoria, el posicionamiento es bastante contradictorio. No lo quiero calificar ni adjetivar, pero es complejo, ¿no? Estar a favor de todo gasto, pero no de dónde sacar los recursos. Bueno, pero ahí es uno de los puntos y una de las principales críticas de la oposición, que señala que el gobierno no cumplió con lo dicho en campaña de no crear nuevos impuestos, ¿no? ¿Cómo tomás esa crítica? Porque en este presupuesto aparecen, sí, nuevos impuestos. Sí, ahí lo que hemos planteado es que en realidad no son nuevos impuestos para el trabajo, que es algo que me parece destacable e importante, porque en otros periodos, incluso frente amplistas, se habían dado ajustes impositivos por el lado de los trabajadores y trabajadoras. En este caso sí se crea, en realidad son adecuaciones tributarias, pues son impuestos que ya existen, ya se pagan, ya se tributan. El impuesto mínimo global, que son tributaciones que hacen las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales, que lo hacen en sus casas matrices. Ahora lo que se propone es que lo puedan tributar en Uruguay, donde realizan justamente los movimientos. Eso ha generado críticas de distintos actores y han salido las cámaras de zonas francas, y tiene una explicación, y es que quienes le llevan la contabilidad de esas empresas, que son empresas uruguayas, el primer mes o los primeros meses, cuando se implemente este nuevo impuesto, sí van a tener un gasto extra, que es el de adecuar este nuevo tributo y esta nueva realidad a su operativa, y obviamente eso implica un gasto, pero va a ser por única vez. Una vez que eso se hace, a las multinacionales en sí no les cambia, y de hecho es cierto que fueron varias de estos representantes de estas grandes empresas que hablaron con el gobierno en su momento como una propuesta. Está este impuesto, se está discutiendo a nivel mundial, va a suceder, ¿por qué no lo hacen ahora si realmente está la necesidad de generar mayores ingresos para el Estado? Eso por un lado. Después, allí, perdón Inés, sí. en ese tema, en ese punto, desde la oposición lo que se dice es que si se aplica ese impuesto, corremos el riesgo de que esa empresa se vaya del Uruguay, que no quiera pagar y que se vaya, y que eso afecte el empleo. ¿Cómo tomás esa crítica? ¿Crees que eso puede llegar a pasar? No creo que eso pueda llegar a pasar. Estamos hablando de que la mayoría de las multinacionales que operan en nuestro país son europeas, por lo tanto ya tributan el impuesto mínimo global, lo hacen en sus casas matrices. Hay algunas excepciones que están totalmente mapeadas. Hay algunas que no pagan, ¿no? Que no pagan. Y en esos casos hay que ver si sus casas matrices están incluidas dentro de los países que están dentro del acuerdo de la OCDE. Por ejemplo, si la casa matriz es en Estados Unidos, no van a tributar porque Estados Unidos salió de la OCDE. Entonces, es complejo, pero en términos generales está estudiado el tema y no pasaría ese catastrofismo que se anuncia de que las multinacionales se van a ir. UPM es una de ellas, por ejemplo. Es difícil pensar que se vaya por
por esta nueva adecuación tributaria de un impuesto que de hecho ya está pagando, pero fuera del país. Sí, lo que sucede es esto, que los operadores nacionales que trabajan con estas empresas van a verse afectados en esta adecuación, pero es por un periodo corto hasta que se ponga en marcha el nuevo tributo. Después está el impuesto a Temu, que creo que es el único que se puede discutir como un nuevo impuesto, que se lo conoce como impuesto a Temu, pero en realidad es tributar con IVA a las encomiendas express, de los pedidos que hacemos en el exterior, que además se acompaña de un aumento de las franquicias. Actualmente se pueden traer hasta 3 franquicias de $200. Esto lo que hace es que se pueda traer $800, no importa cómo la dividas. Entonces podemos entender que se pueden traer bienes de mayor valor, pero pagando IVA. Y se le dice impuesto Temu porque afecta principalmente a quienes compran a través de Temu. Pero bueno, es un impuesto del 22%, que un poco iguala a lo que pagamos acá cuando consumimos en nuestro país. Otro de los temas en los que el gobierno pone el foco en esta ley de presupuesto es la seguridad, ¿no? De hecho, venimos de 24 horas bastante complejas con 6 homicidios. Hoy habló el ministro Negro, incluso pidió que no se empezaran a hacer valoraciones políticas de esto que había pasado. ¿Qué lectura tenés, por ejemplo, de todo esto que está sucediendo en materia de seguridad acá en Uruguay? Bueno, es muy complejo y es esperable también que suceda, porque creo que también desde el Frente Amplio en algún momento, y esto lo digo con mucha autocrítica y me hago cargo de lo que digo, creo que también caímos en eso, bueno, de interpelar por homicidios. Sucedió en el periodo pasado y es esperable que eso te vuelva, ¿no? Funciona así, digamos, la política. Pero es un tema muy complejo que creo que no se puede mirar solo en nuestro país, está en la región y el mundo, y es el avance del crimen organizado, el narcotráfico, las limitaciones cada vez más visibles de los estados para enfrentar este tipo de crimen, que están cada vez más organizados, que tienen muchos recursos y que son como trascienden las fronteras incluso, y los estados no están pudiendo, ¿no? O sea, yo soy politóloga y me acuerdo que la definición del Estado-Nación es el monopolio de la fuerza física. Estas organizaciones en realidad lo que están cuestionando es justamente ese monopolio de la fuerza física, porque incluso tienen mayor poder de fuego a veces que los propios estados nacionales, o sea, en Uruguay y el mundo, ¿no? Es muy complejo, no creo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, y en eso creo que Negro ha sido muy sincero en sus declaraciones, y por eso también le han pegado, porque a veces algunas cuestiones, por más de que todos lo sabemos, decirlas es complicado, o por lo menos no es taquillero decirlo. Y bueno, y han salido cuestionamientos también por sus dichos, cuando habla de que la batalla contra el narcotráfico ya está perdida, que en realidad lo que está hablando es que las estrategias que se han utilizado hasta el momento claramente no han dado resultado, entonces hay que pensar en nuevas estrategias, hay que avanzar en algunas discusiones, por ejemplo, discutir sobre regular o no ciertas drogas, ciertas sustancias. Creo que estamos muy lejos igual de poder dar esas discusiones en nuestro país, pero que en algún momento vamos a tener que abordarlas. Y también creo que también lo ha planteado como ex fiscal y conociendo muy bien cómo funcionan estas cuestiones, el hecho de que los que terminan presos y perseguidos siempre son los más pobres, pero hay una red. O sea, el narcotráfico no es solo una actividad delictiva, sino que es una actividad económica. Entonces, en algún momento también hay que dar esa discusión. Perseguimos al último eslabón, pero no perseguimos a los más grandes. Y por eso también hay una serie y te lo ato con el presupuesto, hay una serie de artículos y de lineamientos en el presupuesto para justamente empezar a perseguir algunas cuestiones más desde los movimientos económicos, algunas evasiones fiscales y utilizar un poco más la inteligencia del Estado para detectar estos movimientos que son como los más difíciles de detectar y de atacar. Uh-huh. Tomo esto que decías de la autocrítica, tomo el hecho también de que seas politóloga. El tema de la seguridad estuvo presente en las últimas campañas, en todas, uh-huh, ¿no? De hecho, cuando el Frente Amplio fue gobierno, cuando la coalición fue gobierno, es el tema que según las encuestas más preocupación le genera a la gente. Por lo tanto, quizás hay una conexión allí, ¿no? Porque los políticos dicen, bueno, si esto le preocupa a la gente, yo hago campaña
o pongo el tema sobre la mesa en la campaña y seguramente puedo llegar a obtener más votos o sacar capaz que algún rédito político. ¿Vos lo ves de esa manera? Y te lo conecto con otra cosa que es lo que más nos preocupa. ¿Vos pensás que se puede avanzar y se pueden encontrar soluciones en materia de seguridad a corto plazo, por ejemplo? Bueno, qué pregunta. En el corto plazo creo que se pueden hacer cosas y se están haciendo y todos los gobiernos lo han hecho. Y también sería poco honesto de mi parte no reconocerlo. El problema es que hay algunas cuestiones que requieren por lo menos de acuerdos o de poder dar algunas discusiones que creo que falta mucho en el sistema político uruguayo para poder hacerlo. Se intentaron, ¿no? En este gobierno, en el anterior, y no dieron muchos resultados. Sí, exacto. Es que es más redituable cobrar al grito e interpelar y tirar ministros que pensar en el problema de fondo y tratar de buscar soluciones realmente que hagan la diferencia. Y yo creo que también esto es visible para estos grupos delictivos que lo tienen muy claro, ¿no? Es un tema muy complejo, creo que es esto. No le veo soluciones en el corto plazo, sí que podamos avanzar en algún sentido. Y es esto de empezar a perseguir los grandes movimientos económicos, el lavado de activos. Uruguay es un país que históricamente fue considerado un país de lavado, ¿no? Capaz que antes los dineros que se lavaban en nuestro país, y te estoy hablando del principio de década del 1900, no estaban tan asociados a actividades delictivas. Hoy sí, y por eso termina siendo un problema algunas cuestiones que tenemos incluso en nuestro marco legal que habilitan justamente estas acciones de lavar dinero muy fácilmente. Uh-huh. Estamos conversando con la diputada Inés Cortés. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con la diputada Inés Cortés a propósito, de los temas del presupuesto y de política en general. Uno de los grandes desafíos que tenemos, Inés, aquí en el Uruguay es el de la pobreza infantil, el de los niños, la primera infancia, ¿no? Tenemos casi 30.000 nacimientos por año. Después hay que ver en qué condiciones nacen muchos de esos niños. Y acá lo podemos conectar con distintas áreas, desde la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, un poco de lo que hablábamos recién. Hay distintas iniciativas. Está, por ejemplo, el proyecto del comisionado parlamentario para la niñez, uh-huh, ¿no? de Blanca Rodríguez, en el que vos también estuviste trabajando y coordinando. ¿Cómo ves este tema? Acá te pregunto lo mismo. ¿Es posible que Uruguay pueda avanzar en este tema en un corto plazo, en este quinquenio? ¿Proyectar políticas que se puedan sostener en el tiempo? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que sí, y que creo que en la última campaña electoral se dio como una ventana de oportunidad en el entendido de que fue bastante de consenso, por lo menos el diagnóstico de que tenemos serios problemas en términos de infancias y adolescencias y concretamente de pobreza infantil. Por lo menos en el diagnóstico estamos todos de acuerdo y no hay grandes diferencias. Ahora el desafío es justamente poder ponernos de acuerdo en cómo avanzar para cambiar esta realidad. Y creo que también da bastante de consenso la indignación y lo injusto que resulta que haya gurises que al momento de nacer, o sea, que de esos casi 30.000 gurises y gurisas que nacen en nuestro país por año, que 10.000 al momento de nacer ya estén en situación de pobreza, y eso habla de que los hogares en los que nacen ya están en situación de pobreza, es indignante y creo que de consenso de que no es deseable. Tiendo a pensar que nadie, o por lo menos nadie del sistema político, desea que eso siga sucediendo. Entonces, creo que por lo menos estamos de acuerdo en eso y podemos empezar a pensar y avanzar en alguna línea para resolver estas cuestiones. Justamente en la discusión presupuestal recibimos a INAU con algunos planteos muy concretos y muy interesantes, con una sensibilidad enorme y con mucho respeto también de los distintos actores de la comisión, con Claudia Romero, que es la presidenta de INAU y quien va a estar al frente. Hay algunos refuerzos en el presupuesto, o sea, estamos hablando de un presupuesto que obviamente es restrictivo, pero que el incremento presupuestal de esos 140 millones de dólares que incrementan el gasto respecto al presupuesto anterior, el 40% va para infancias y adolescencias, estamos hablando de 60 millones. Y eso tiene un énfasis y está muy focalizado en atender estas situaciones más complejas y más complicadas. Estamos hablando del aumento del 50% del bono crianza, que va para mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años, en hogares con peores niveles socioeconómicos.
el bono escolar, que fue muy discutido y muy polemizado porque dicen, bueno, 2.500 pesos que le cambia, pero sí en muchos hogares cambia a la hora de pensar en el comienzo de clases. De hecho, ya tuvimos la experiencia piloto ahora con el retorno de las vacaciones de julio y dio resultados como un estímulo. Y después la beca Jutiá, ayer justamente recibimos a ANEP, uno de los mayores esfuerzos e inversiones en la política educativa va a ser el aumento de las becas. Estamos hablando que se va a llevar a 70.000 los beneficiarios de estas becas, que hoy son 14.000. Además se va a aumentar el monto hasta unos 25.000 pesos anuales. Y recordemos lo que se llevó a discutir en la campaña, ¿no? Algunos hablaban de dar premios a quienes egresaran de educación media, y esto en realidad lo que hace es una apuesta a la continuidad en el sistema y un acompañamiento al proceso, y que de verdad va a cambiarle la vida a un montón de gurises y gurisas. Justamente ayer las autoridades de ANEP nos explicaban, hay unas diferencias de clase enormes en el egreso de educación media. En el último quintil de ingresos, o sea, que el de mayor ingresos, el 80% termina la educación media, y en el primer quintil, que es el de ingresos más bajos, no llegaba a un 25%. Entonces, estamos hablando de que hay una cuestión de clase muy fuerte. Entonces, acompañar a estos gurises para que continúen me parece fundamental. Además, el refuerzo de los comedores en secundaria como una política realmente histórica. Y además una demanda que tuvimos durante la campaña, durante el FAT Escucha, que es los niños y las niñas tienen la alimentación escolar, pero cuando pasan a educación media, no tienen más ese derecho a comer en las instituciones educativas, además con lo que implica el compartir con los compañeros. Y bueno, ahora se va a instalar como una política extendida, que haya alimentación en los centros de educación media. Uh-huh. Otro de los temas que venís trabajando tiene que ver con esa intención de modificar la ley de tenencia compartida, ¿no? Que fue aprobada en el gobierno anterior. Allí se pone el foco en 3 artículos, a grandes rasgos y a modo de resumen, más allá que ahora lo puedes explicar. Hay una preocupación, ustedes tienen cierta preocupación cuando, por ejemplo, hay una situación en que un progenitor, ¿no? Denuncia o ataca al otro, y allí las medidas de protección no abarca a los niños, uh-huh, ¿no? Sino que abarca a uno de los dos. Uh-huh. ¿Por qué esta intención de querer modificar la ley de tenencia compartida? Bien, bueno, en su momento cuando lo discutimos en la legislatura pasada, me tocó estar en la discusión en el plenario, y fuimos muy claros en que nos parecía muy complicado avanzar con esta ley, sobre todo en esto, el artículo 6, que es lo que plantea esto. En una situación de una eventual denuncia por violencia de género o intrafamiliar entre los progenitores, las medidas de protección sean hacia la parte denunciante y no hacia las infancias, hacia los niños en caso de que haya hijos en común. Y esto es un cambio de paradigma respecto de la ley 19.580, que es la ley de violencia de género, que lo que trajo como novedad en este sentido era eso. Ante una denuncia de violencia de género, las medidas cautelares y de protección eran también para los hijos en caso de que hubiese. Y nos parece problemático en principio porque estamos hablando de que se vulnera el derecho de protección de las infancias y adolescencias, y creo que hay ahora bastantes, obviamente la situación del filicidio doble que tuvimos que lamentar hizo que esta cuestión saliera como a los medios muy de forma muy llamativa, se impusiera en la discusión pública, pero ya lo veníamos planteando de antes. Y es esto, las medidas cautelares y de protección son medidas, como dije, de protección que ante un eventual riesgo se protege y luego se desarrolla la investigación para ver si de verdad ameritan o no. Esto lo que hace es que justamente ante algún riesgo pueda quedar vulnerado el niño o niña, y de hecho el artículo 130 del Código de la Niñez y la Adolescencia lo que dice es que en los hogares donde hay violencia hacia las madres o la referente cuidadora de los niños y niñas, se considera que esa violencia también es violencia directa contra los niños, niñas y adolescentes. Y de hecho tenemos un 30% de niños que viven en hogares que se ejerce violencia hacia la madre o referente cuidador o cuidadora de esos gurises. O sea, son números bastante preocupantes y las cifras son bastante alarmantes, ¿no? También tenemos los datos del CIPIAB de que hablan de una violencia hacia niños, niñas y adolescentes que aumenta año a año, y estamos hablando de los casos a los que el Estado llega a atender
seguramente hay muchos más a los que no se llega. Entonces, hay como elementos sobrados para pensar que en realidad están bastante vulneradas nuestras infancias y adolescencias. Y creemos que esta ley, y sobre todo con el discurso que la sustentaba, genera algunos escenarios para desproteger aún más en estas situaciones. Ahora, aquellos que impulsaron esta ley, que la defienden, pienso por ejemplo en el diputado del Partido Nacional Rodrigo Boñi, que él ha dicho que esta ley en realidad beneficia a los niños porque lo que hace es permitirles mantener el vínculo con los padres. De hecho, él también señala que modificarla es una forma de estigmatizar a los padres, ¿no? ¿Cómo tomas esos argumentos? No, eso no tiene un sustento real en los hechos, porque la tenencia compartida, y es lo que decíamos cuando se discutía esta ley, siempre existió en nuestro país. No es una innovación o una novedad que haya introducido esta ley. Ya estaba en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 34 y 35. Cuando los padres se separan, la tenencia se hace de común acuerdo. Cuando no hay acuerdo, la decreta un juez en base al interés superior del niño, y había innumerables casos de sentencias de tenencia compartida cuando es el mejor de los escenarios. Lo que viene justamente a introducir este proyecto es eso, que ante una situación de violencia de género no se corten las visitas, o incluso en caso de que haya elementos para considerar que hay un riesgo y que ese niño no puede ir a pernoctar con su padre, por poner un ejemplo, que las visitas se continúen con terceros o en instituciones como INAH o algunas instituciones mediadoras. Y eso es sumamente revictimizante, porque si hay realmente violencia, como para considerar que no es adecuado que el niño vaya a pernoctar a la casa de su padre, hacerlo mantener un vínculo durante la investigación, el proceso judicial, es muy perjudicial para la salud mental de ese niño, porque es justamente exponerlo ante su agresor, básicamente. Por eso nos parece muy cuestionable y muy polémico este artículo, porque expone a algunos gurises a estas situaciones. Obviamente que no es la norma. De hecho, estos casos, por suerte, son los menos en nuestro país, y las separaciones conflictivas en nuestro país son las menos. De hecho, las defensoras públicas, cuando discutimos este proyecto, nos decían, nosotros lo que más tenemos como expedientes cotidianos y diarios son ratificaciones de tenencia de hogares monoparentales que van a pedir la ratificación de la tenencia ante el juzgado para cobrar la asignación familiar. Realmente, situaciones de padres que estén en disputas judiciales por la tenencia son pocos. No es el problema que tienen nuestras infancias y adolescencias. Decían también, otro gran problema que tienen es que se está vulnerando en muchas situaciones el derecho a la pensión alimenticia, porque los padres buscan las herramientas o los vericuetos para no pagar la pensión alimenticia. Entonces se instaló como un gran problema, algo que no era un gran problema, se hizo un lobby enorme y se llegó a la aprobación de esta ley. Y de hecho es una ley que modificó el Código de la Niñez y de la Adolescencia de manera fragmentada, ¿no? Porque lo perfora, modifica algunos de sus artículos, algo que ya de hecho no es conveniente. El código, para que la audiencia entienda, un código es una ley más grande que una ley en sí, y tiene una discusión mucho más profunda. De hecho, el Código de la Niñez y de la Adolescencia se discutió por 10 años, tuvo consensos en la academia, en el sistema político, en las organizaciones que trabajan con infancias y adolescencias. Y esta ley no tuvo ese consenso. De hecho, fue cuestionada por casi todas las organizaciones o los grupos profesionales que trabajan con infancias y adolescencias. Por lo tanto, no es un planteo descabellado y descolgado del Frente Amplio, sino que hay elementos sobrados como para decir, bueno, rediscutamos esto, por lo menos rediscutamos cómo protegemos a las infancias ante eventuales situaciones de violencia. Ahora, recién en el primer bloque, Inés, hablabas de estas posibles reasignaciones, ¿no? Uh-huh. Y planteabas, ¿no? Ponías sobre la mesa el reclamo de los jueces. Acá hemos hablado con jueces, con fiscales, que están reclamando más recursos, sí, entre otras cosas, para atender precisamente casos de violencia de género. Uh-huh. Y allí también estaba instalada como una especie de contradicción, porque ellos decían, desde el sistema político entienden que este tema es urgente, que tenemos que hacer algo, pero después no se nos asignan recursos. Claro. ¿Cómo tomas ese planteo? Bueno, totalmente de recibo. Por ejemplo, la ley 19.580, que es la ley de violencia basada en género, es una ley muy buena, pero que no se ha podido aplicar a cabalidad en nuestro país porque no se dotó de los recursos suficientes para hacerlo. Y eso le cabe a los dos gobiernos que tuvieron la ley vigente, que es el último gobierno, y también la última parte del gobierno del Frente Amplio, del
del 2015-2020, el último gobierno de la coalición de la calle Pou, y bueno, y ahora estamos ante una discusión nuevamente presupuestal y este tema no vino como una prioridad en el mensaje del Ejecutivo. Dentro de las reasignaciones, probablemente sea atendido, porque creemos que hay que atender esta situación, y sobre todo en el interior del país, que es donde es más difícil animarse a denunciar, donde hay menos herramientas, donde las mujeres están más solas y donde se tapan mucho más estas situaciones. Por lo tanto, sí, va a haber que reforzarla, pero es una crítica totalmente válida que creo que nos cabe como sistema político, porque para juzgar una ley por buena o mala hay que poder aplicarla a cabalidad, y hasta ahora no ha sucedido. Y lo mismo, la ley de tenencia compartida, que se proponía como la panacea para solucionar estos problemas, porque es cierto, en algunas situaciones las medidas cautelares, que son por un plazo excepcional y que deben revisarse, se extendían más del tiempo que debían hacerlo. Eso es cierto, y puede haber algún caso en que injustamente algún padre se vio afectado en el derecho a las visitas con su hijo por más tiempo del que correspondía. Pero eso no es problema de la ley vigente, sino de que no están los recursos para, por ejemplo, hacer una pericia psicológica en tiempo y forma. Porque no hay un instituto técnico forense en el Poder Judicial capaz de responder a la enorme demanda que hay. Entonces, es esto, a veces se juzga a una ley por mala, y no es que sea en su letra mala, sino que en su aplicación, y es justamente por la falta de recursos. Diputada Inés Cortés, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias a vos y un saludo a la audiencia.